Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Bienvenidos, en el episodio de hoy tenemos otra charla con Dante, tenemos una plática más donde hablamos más sobre la iglesia, pero de temas que pueden ser un tanto delicados para unas personas, pero necesarios de hablarse. Son de esas cosas que todos entendemos si es que tenemos tiempo en alguna iglesia cristiana, si es que hemos podido visitar varias iglesias cristianas en nuestro tiempo como creyentes. Y son temas que sin duda son difíciles de hablarlos, hay que ser cuidadosos en cómo los expresamos, pero son necesarios. Son temas que se tienen que hablar, que la gente tiene que entender, que se comprenden, que no estamos solos y que se puede hacer un cambio, que se puede hacer también un cambio para bien de parte de la iglesia, es decir, el cuerpo de creyentes hacia la institución de la iglesia, es decir, poder juntos ir avanzando y reconocer dónde hemos fallado, dónde podemos mejorar y hacer de la iglesia un lugar mejor para los creyentes y para aquellos que quieran acercarse. Entonces espero que les guste esta primera parte de la plática que tuvimos con Dante. Buenas tardes, el día de hoy tenemos de nuevo a Dante como invitado, nos va a estar acompañando de hecho seguido, yo diría que ya no es invitado sino que es parte del podcast. Bienvenido, Dante. Gracias. Y el día de hoy, Dante, yo quería platicar contigo, seguir el tema en parte de la iglesia, no es una continuación, pero sí me quedaron ciertas dudas la otra vez que platicamos de los problemas de la iglesia, las cosas que nos encontramos en la iglesia, y me surgió esta duda de en la práctica y en la teoría, si deberíamos quizá, si es lo correcto, si está bien, si no lo hacemos, creer lo mismo que la iglesia, seguir todo lo que nos dice la iglesia. Y hablando de la iglesia como la institución, no el cuerpo de Cristo como tal, pero sabemos seguramente si hemos tenido la experiencia de ir a diferentes iglesias en nuestra vida, habremos visto diferentes maneras de manejarse y seguramente habremos visto cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, que nos parecen, como tú mencionabas en el episodio anterior, esta idea de quizá incluso a la iglesia a la que vamos ahorita, escuchar cosas que luego digamos, entiendo por qué lo dice o entiendo de dónde surge, pero no me parece 100% correcto en la práctica, hablando de una práctica, ¿no? Haga esto, no haga esto, o los de aquí sabemos que vemos esto de tal manera. Y en ese sentido, ¿qué podríamos pensar o cómo podríamos verlo a la hora de encontrarnos estas situaciones donde quizá digamos, no estoy completamente de acuerdo con eso? ¿Significa entonces que no debería ir a esa iglesia, que debería buscar una con la que me sienta más cómodo, más a gusto, que sea lo que yo quiero? ¿Cómo crees que deberíamos poder ver esas situaciones y cómo podríamos actuar? Sí, bueno, se me hace muy interesante lo que comentas. En primer lugar, considero que tendríamos que poner sobre la mesa algunos conceptos. Tiene que ver con percepción, tiene que ver con cómo asumimos entonces la realidad, cómo asumimos lo que percibimos, y también tiene que ver con qué tanto lo que percibimos se percibe y se interpreta a partir de conceptos ya preestablecidos, y qué tanto lo que percibimos es algo ya dado, ¿no? Eh, ¿A qué voy con esto? Tendríamos entonces primero que definir qué es la realidad, o lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué es la realidad social, ¿qué es? Tendríamos que partir de una premisa importante, que la realidad social es una construcción social. Si la realidad es una construcción social, entonces tiene un orden, tiene cierto orden establecido, tiene un principio, y si es una construcción, entonces también podría derribarse y volverse a construir, y si es una construcción,
pues tendríamos la posibilidad de verle o buscarle los cimientos en donde se sustenta y se fundamenta la realidad como tal para ser aceptada como verdadera, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros podemos determinar que efectivamente la realidad social es una construcción social. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros llegamos al mundo, nosotros nacimos en un contexto determinado, ya dado, en un sistema ya construido, y toca a las instituciones que los nuevos sujetos que se suman a la sociedad entiendan de qué va el sistema y se adecuen a él. Así funciona la sociedad. Entonces, en esta estructura, nosotros nacemos y ocupamos una posición en la estructura a partir de en qué familia nacimos, con qué tradiciones, con qué creencias. Hablando de la iglesia, cuando nosotros llegamos a la iglesia como sujetos sociales, la iglesia ya es una institución construida y es una institución que se construyó en algún momento con bases sociales. Cuando nosotros llegamos a la realidad ya está dada y es obligación de las instituciones que los sujetos crezcan en torno a la institución. Si un sujeto en formación, un niño, si un sujeto en formación va creciendo de manera inadaptada o antisocial, pues bueno, la sociedad, la sociedad como institución, como estructura, también tendrá mecanismos para que estos sujetos sean tratados, ¿no? Ya sea como inadaptados sociales o antisociales. Entonces, ¿cuál es la función de las instituciones? Que las personas, que los sujetos sociales aprendan las reglas del juego y que jueguen con las reglas imperantes. ¿Quién impuso esa regla? Pues la sociedad en turno. Estas reglas no cambian de un día para otro, cambian en torno a las generaciones y los cambios aparentemente son imperceptibles. Total que cuando nosotros llegamos a la escena social, las reglas están establecidas y no se pueden romper. Alguien las impuso, el tiempo en algún momento las impuso y nosotros tenemos que asumirlas. Las principales instituciones que se encargan de esto son cuatro. Una es la iglesia, otra es la familia como institución, otra es la escuela y los medios de comunicación. Hablando de la iglesia como institución, la iglesia es encargada de regular las acciones sociales. ¿Por qué? Pues hablamos de los valores sociales imperantes, ¿no? Ahora, hablando al interior de la iglesia como estructura, la iglesia es una realidad dada y la iglesia tiene una serie de normas impuestas, establecidas, que hay que seguir forzosamente. El sujeto que llega puede quizá cuestionarse la existencia de las normas, de las reglas, de los conceptos, de los lineamientos, de las reglas de juego. Pero eso no significa que van a cambiar, significa que así son y así se tienen que llevar a cabo. Ahora, nosotros como creyentes, creo que es obligación preguntarnos cuáles de estas reglas como estructura social han sido impuestas a partir del canon social mismo, o sea, del contexto en el que estamos y del tiempo en que vivimos, porque efectivamente, y será interesante verlo de manera separada durante esta charla, definitivamente ha habido grandes cambios sociales en la iglesia que no tienen que ver con la revelación divina o que no tienen que ver con que Dios nos ha dicho que cambiemos para bien nuestro. Tiene que ver con que el contexto y los tiempos sociales cambiaron. Sí, es muy interesante lo que dices, que es un pilar de la sociedad, ¿no? Y entonces eso lo hace parte de la sociedad que junto con las otras instituciones ayudan a regular esto que tú nos decías. Y es interesante porque al ser parte de esos pilares, queramos o no, o sea, no es como que podamos decir, mi iglesia que yo voy a hacer no va a ser parte de esos pilares. Sin duda lo va a ser, pero entonces, al ser parte de ese grupo, sin duda es influenciado e influencia en los otros pilares y sin duda en la gente, ¿no? Y creo que a veces no nos damos de cuenta de eso, a veces como cristianos queremos decir, es que la iglesia no está conectada, es aparte, es como su grupo separado, donde todos somos diferentes a todo lo demás y como dices, vamos a platicar más adelante de que realmente no, o sea, nuestras prácticas y cómo ha ido cambiando la iglesia en ciertas ideas, posturas, no tiene nada que ver con una revelación,
con un entendimiento de la Biblia, es por la misma sociedad que nos rodea y hasta el día de hoy sigue pasando y seguirá pasando. Pero antes de entrar en eso en específico, lo que decías de analizar qué propone la iglesia a la que vamos, ¿no? O sea, obviamente estás hablando en general de las iglesias cristianas que existen, pero hay que verlo en analizar si a la que vamos, lo que está proponiendo, las reglas, el jugar el juego, como decías tú, el vas a venir aquí, pero tienes que entender que aquí, digamos, ¿no? Que la iglesia es la dueña del balón y la iglesia va a decir cuáles son las reglas. Si no te gusta, vete a jugar el partido a otra iglesia. Ahora, ¿de dónde sacan las reglas? Es lo que deberíamos nosotros preguntarnos y analizar a las iglesias. Creo que hoy en día, esta idea que me ha tocado escucharla bastante, esta idea de honrar, la honra a los líderes, a los pastores, que yo creo que simplemente es la evolución de la frase esta de no toques al ungido de Jehová, ¿no? Que antes se daba mucho cuando los cantantes o predicadores famosos de pronto alguien los criticaba, decían no toquen al ungido de Jehová, derivado del Antiguo Testamento, y creo que hoy simplemente se ha transformado en hay que honrar a las autoridades, hay que honrar a tu pastor, no digas nada que no sea positivo. Y básicamente yo creo que muchos líderes usan esta idea para decir no me critiques, no me juzgues, no digas nada sobre esto que estamos haciendo. O sea, si no te gusta, pues ve a otra iglesia, no pasa nada, pero no juzgues. Sin embargo, como cristianos se nos llama a juzgar con justo juicio. Y esta idea de no ver al pastor o a los líderes como ídolos, que nadie los quiere ver así, todos dirían, claro que no, mi pastor no es mi ídolo, pero sin duda dirían, es que el pastor dijo, y es que el pastor enseñó, y es que en la iglesia el pastor dice que esto debe ser así, y no sonamos muy diferentes a personas de otras religiones donde dicen es que el sacerdote me dijo, es que el papa dijo, es que tal persona, ¿no? Y terminan siendo los de la última palabra. Entonces esta idea de analizar y realmente decir, a ver, voy a ver si lo que me están diciendo en la iglesia de no hagas esto, no te pongas esto, no te pintes el pelo así, no uses el pelo así, analizarlo y ver, ok, me lo dicen, lo respeto, pero respetarlo no es lo mismo que aceptarlo. Y preguntarme, ¿de dónde vienen? O sea, porque ha habido iglesias, y aquí me podrá decir si es cierto o no, que hace 50, 60 años decían que las que iban a la iglesia no deberían usar pantalón. Y hasta el día de hoy existen iglesias donde la mujer no puede o no debe ir con pantalón si eres cristiano. Pero el día de hoy ya no dicen lo mismo. Y preguntaría yo, ¿encontraron un versículo donde dice, no, no es cierto, sí pueden usar pantalón las mujeres? ¿O fue que la sociedad cambió y entendieron que tenían que aceptarlo? Sí, bueno, claro. Aquí lo interesante sería ver, creo que dos conceptos. Uno tiene que ver con el que ya decía yo en la aportación anterior sobre la realidad como una construcción social, lo que incluye las reglas del juego. Y otro tiene que ver con los conceptos eclesiásticos con los cuales nos regimos. Por ahí tendrá que salir a la luz que no somos del mundo, que estamos en el mundo pero no somos del mundo. Por ahí alguna vez leí una frase de alguien que dijo, ¿cómo quieren cambiar al mundo si se parecen a los del mundo? O sea, tendríamos que discutir las dos cosas. Una, desde los términos antropológicos y sociológicos de la construcción de la realidad, en la cual los actores ponemos las reglas y los sujetos ponemos las reglas porque somos seres sociales y los que tienen y los que llegan tienen que asumir y sujetarse a dichas reglas, y otra tiene que ver con nuestros códigos más elementales en el sentido de fundamentales de la iglesia, ¿no? Entonces, creo que para ello y para hablar en lo particular de la iglesia, tendríamos que ver en general cómo funcionan socialmente las reglas o los conceptos o los preceptos. Eh, Nosotros sabemos que hay reglas eh, que parten de los valores, que los sujetos tienen valores, y cuando hablamos de valores hablamos de una posición psicológica, mental, cognitiva, en torno a quiénes somos y qué hacemos. Eso es un valor. Hay valores económicos, hay valores morales, hay valores éticos, hay valores estéticos o artísticos, hay muchos tipos de valores religiosos, claro, hay muchos tipos de valores. Entonces, el valor, a final de cuentas,
es la carga simbólica y psicológica que las personas echamos sobre los objetos. Los objetos tienen un valor porque nosotros sujetos le adjudicamos o cargamos de un valor o de un significado sustantivo a los objetos, ¿no? Eso es un valor. Así valoramos las cosas. La sociedad se rige por valores y algo muy interesante es que la sociedad se ha venido moviendo a partir de al menos tres categorías de valores importantes: los valores éticos, los valores estéticos y los valores religiosos. Es importante entender que estos grupos de valores o estas categorías de valores se mueven a la par, es decir, si socialmente avanzan los valores o mudan o transmutan o evolucionan o cambian sencillamente los valores éticos, forzosamente se da un movimiento en los valores estéticos y se da un movimiento en los valores religiosos. Cuando uno de los tres llega a moverse, forzosamente se mueven los otros dos. Y esto tiene que ver mucho con los movimientos sociales, con los movimientos de choque que ha habido en la humanidad en todos los tiempos. Para poner un ejemplo, y sin que esto suene a un ejemplo simplista o estereotipado, hablabas tú ahorita de la vestimenta, que a final de cuentas es uno de nuestros códigos principales en la iglesia protestante latinoamericana, sobre todo de México, en nuestro contexto inmediato. Eh, pero sin caer en un ejemplo simplista, pero hablando de la vestimenta, si nosotros pensamos en el mundo social occidental, ¿cuándo empezó la mujer a utilizar pantalón o traje sastre? Nosotros nos podemos remontar a varias décadas atrás, probablemente los años 20, los años 30, en donde la mujer empieza a utilizar pantalón, lo empieza a incorporar a su código de vestimenta y tiene que ver con un ejercicio de moda. Cuando la aristocracia comienza a cambiar los hábitos de vestimenta e impone la moda de que las mujeres pueden verse bien si traen pantalón, y son las aristócratas las que empiezan pues a subirse a los caballos, a subirse a los aviones, a hacer actividades de mayor riesgo social para las mujeres. Entonces se rompe un esquema social importante. Hasta antes de esta época la mujer se veía mal, socialmente hablando, estéticamente hablando, la mujer se veía mal si traía un traje sastre. Las primeras mujeres que se ponen un traje sastre se lo diseñan y pagan grandes cantidades por salir en las revistas y en las fotografías. Entonces se rompe un esquema y estéticamente se empieza a valorar la figura femenina a partir de este tipo de ropa. Ya no son los grandes vestidos voluptuosos en los jardines, ahora es la mujer moderna, ¿no? Que puede tener otros oficios, aspirar a otros oficios portando otro tipo de ropa. Se impone la moda, entonces deja de ser feo, deja de ser grotesco, deja de ser, deja de ser ofensivo a la vista, y empieza la estética de la moda a imponer el estilo y a imponer que las mujeres se ven bien. A partir de esto, entonces ya no se considera que la mujer sea mala por ponerse un pantalón, ¿no? Por ponerse un traje sastre. Eh, por tanto, la iglesia también se mueve, y para la iglesia en general deja de ser un pecado. Eh, ya socialmente dejó de verse mal, dejó de ser malo, y para la iglesia dejó de ser pecado. Efectivamente, hay iglesias que todavía lo luchan, pero en general para la iglesia ha dejado de ser un pecado. Con ejemplos, nos podemos ir de ejemplos en ejemplos e ir viendo cómo socialmente fueron cambiando las premisas socioculturales, por tanto las valoraciones. Oye, antes de seguir ahí, para hacer la aclaración entonces, ¿podríamos decir que alguna vez fue pecado o era pecado y ya no fue pecado? Era pecado y ya no es pecado. Sí, pero, o sea, realmente lo era. No, claro, estamos hablando de premisas socioculturales, ¿no? Eso es lo que quiero dejar claro, porque alguien podría decir, entonces quiere decir que dependiendo del tiempo algo es pecado y ya no va a dejar de ser pecado. Y estamos hablando de lo que la iglesia condenaría como pecado, no estamos diciendo lo que la Biblia dice, porque como dices tú, son construcciones que se hicieron, se tomaban de la misma sociedad decía, esto está mal,
como antes, o sea, quizá uno, también de otro tiempo, el decir el que el hombre traiga sombrero. El hombre, si no traía sombrero, se veía mal. Y quizá no era dicho desde el púlpito es pecado no traer sombrero, pero era mal visto. Y era esperado que si ibas a la iglesia con tus mejores ropas, deberías llevar el sombrero y quitártelo por respeto, pero deberías traerlo, ¿no? Pero aquí con lo del pantalón, si era algo que se decía, no deben usarlo y que sigue escuchándose si ven videos en Facebook de iglesias más conservadoras, en otros países, incluso en México, se llega a decir que no debe usarse, que es pecado. Y eso era antes lo común. Quizá hoy lo vemos como que exagerado, que curioso que sigan diciendo eso, pero eso es nosotros ahorita. Antes era curioso decir que no lo es. Entonces, tener esto en mente, que lo que tú dices es pecado, no estamos diciendo que Dios lo considerara pecado o que la Biblia dijera que era pecado, lo que la iglesia, por lo que la rodeaba y cómo iba cambiando, designaba algo que era una construcción, esto es pecado. Así es, claro. Eh, Estamos hablando de las estructuras sociales y cómo funcionan, y en algún momento tendremos que encuadrar la iglesia como una institución y una estructura social que funciona a partir de leyes sociales, ¿no? Eso es importante porque si entendemos esto, entonces podremos entender las categorías, podremos subir de categoría y hablar de pecado. Aquí no estamos hablando de pecado, estamos hablando de costumbres sociales y cómo la iglesia cambió sus costumbres sociales porque el tiempo se lo impuso y tuvo que bajar de categoría muchas cosas, ¿no? Que dejaran de ser pecado. Pero efectivamente yo creo que no tienen que ver con, con lo que la Biblia realmente nos enseña. En un ejemplo más drástico en el cual podamos ver las dos visiones de hacia el interior y al exterior de la iglesia y del evangelio, más importante que la iglesia, tendríamos el ejemplo de las personas en condición homosexual. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Si quieres escuchar más del tema y donde se quedó la conversación, escucha la segunda parte de esta plática. Espero que estés bien. Dios te bendiga.